Para allá de la semana, para allá Jucat, estamos en el libro de Bamidbar, de Números, donde se presentan distintos acontecimientos sumamente interesantes, uno de los cuales Dios dice que cuando alguien se impurifica con un cadáver hay que matar una vaca que sea absolutamente roja, y esa vaca va a purificar a la persona que estaba impurificada y va a impurificar a la persona que realiza el sacrificio. Eso es un tema de esta semana. El segundo tema, que es el que vamos a desarrollar en profundidad, es que se muere Miriam. No hay más agua. Entonces, Dios le dice, el pueblo se queja, Dios le dice a Moisés, hablale a la roca y va a salir agua. Y Moisés golpea la roca y Dios le dice, no santificaste mi nombre, por lo tanto no vas a entrar en la tierra prometida. Aarón también va a morir en esta para allá, se va a narrar eso, y se va a narrar el otro acontecimiento importante, que es de fondo, tanto la roca como el acontecimiento que el pueblo se queja porque no tiene agua y están cansados de comer siempre lo mismo, el maná, que tiene toda una implicancia y una significación que no vamos a analizar ahora, y entonces Dios envía Shorafim, no envía serpientes como se traduce al español, sino serafines. Y esos serafines empiezan, son una entidad espiritual que tienen cara de niño, empiezan a matar a la gente, por explicarlo bien sencillo, ¿no? A matar a la gente en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel se arrepiente, hace teshuvá, se arrepiente de su pecado, y Dios le dice, bueno, hacete una Nehesh Nehoshet, hacete una serpiente de cobre, levantala, y la gente que mire a la serpiente se va a sanar de la herida de la picazón de la serpiente. Tenemos dos problemas. Primero, ¿qué es eso de que si le pegás a la roca, Dios se enoja? Y segundo, ¿qué es eso de que si levantás una serpiente y la mirás, Dios te cura? Es muy extraño. Al menos no suena muy razonable. Como no conocemos muchas cosas de la Escritura, cuando llegamos a este tipo de acontecimientos, nos parecen que son los milagros de Dios, ¿no? Entonces lo vemos todo como algo súper milagroso, en un contexto que solamente pasaba en la antigüedad, cuando la gente no podía entender mucho, porque eran todos tontos, no tenían la ciencia que tenemos ahora. Entonces Dios, ¿qué le dice a Moisés? Hablale a la roca. Y Moisés se enoja y le pega. Entonces, como le pega, Dios lo castiga. A Moisés, con todo lo que soportó Moisés, simplemente porque le pegó una roca. Medio raro es eso. Y después Dios dice, el mismo Dios que dice, no adorarás imágenes, le dice al pueblo, miren la imagen y se van a curar. También suena muy extraño. Hay 4 formas interpretativas de la Escritura, lo que se llama el Pardés. De esas 4 formas, Pshat, Remes, Drash y Sod, lo simple, la idea que está detrás del texto, el nivel de exégesis, palabra por palabra, cruzados con otros versículos, y el Sod, el nivel más místico, el más oculto, el que hay que tratar de comprender. Bien. Según el Sod, resulta
que la roca es una representación del Mesías, que es una representación de algo más elevado que el Mesías, que es la Shejiná, la presencia de Dios. Según el Sod, hablarle no es hablar, es orar. Orá a la presencia divina, y la presencia divina te va a dar el agua. El agua, según el Sod, lo místico, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Moisés? Veyad Ramá, con alevosía, levantando su mano, su ego, en vez de hablar, golpeó. Fue primero Moisés hombre sobre el decreto divino. Y entonces Dios dice, como no santificaste mi nombre, entonces no entrarás en la tierra prometida. Es decir, como Moisés no siguió lo que Dios le pidió de orar a la presencia divina, entonces Dios consideró que su nombre no había sido santificado frente al pueblo. Y si el nombre de Dios no es santificado frente al pueblo, se produce el caret o la muerte. En todo caso es más fácil, se produce la muerte. Claro, eso no está narrado así en la Escritura. En la Escritura dice que Moisés le pegó a la roca y Dios dijo, no santificaste mi nombre. Nivel simple de lectura. Nivel más profundo, empezar a tomar todos los elementos que significan y poder unirlos. Segundo punto. Mira una imagen y Dios te va a dar vida. Si lo entendemos así, vamos todos a la Iglesia Católica. Esto es muy simple, ¿no? Enseguida. Bueno, lo que pasa es que Nehoshet vale 358, serpiente de cobre. Mashiach, en gematría, vale 358. Entonces, cuando dos palabras valen lo mismo, se interpretan que son absolutamente opuestos sus significados. La serpiente representa a Yetzer Hará, al impulso del mal, a Satanás. Mashiach representa el impulso del bien. Por lo tanto, Dios, a través del Mesías, nos da la victoria sobre el impulso del mal. Si fijamos nuestra vista, nuestra dirección de vida sobre el Mesías, podemos vencer al mal que está en nosotros. Que está en nosotros, no que está afuera, que está en nosotros. Por eso se levantó el serafín. Lo que pasa es que se traduce al español como la serpiente. Se levantó el serafín. ¿Dónde estaban los serafines? Arriba de la cobertura, arriba del parojet, del Aron HaKodesh, habían dos serafines, con rostros de niños. Debajo de hecho de oro, y debajo estaban las tablas de la ley, la Torá y todo lo demás. Bueno, hasta ahí esto es muy fácil. Todavía no llegamos a lo más profundo. Resulta, vamos al texto que más me interesa, que esta historia fue utilizada por Yeshua cuando habló con Nicodemo. Viene Nicodemo, tiene un diálogo con Yeshua, y él le termina diciendo lo mismo. Si el Hijo del Hombre no es levantado como la serpiente en el desierto, no va a haber vida eterna. Entonces, bueno, ¿cómo se interpreta esto? La crucifixión. No, está un poquitito lejos de la crucifixión. Lo que es interesante del texto de Juan capítulo 3, lo que es interesante es el diálogo entre el maestro de Israel, sería un fariseo de el Sanedrín, y Yeshua.
de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Quien no naciere de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Y Yeshua le dice que tenemos que nacer de nuevo. Bueno, porque hay distintos nacimientos dentro de lo que es la concepción de la vida dentro del pueblo de Israel, y uno de esos nacimientos, el que el Mesías dice, bueno, tiene que ser a través de mi nombre. El Mikvé, pasar por las aguas a través del nombre de él. Y si hacemos esto, vamos a recibir el Espíritu Santo. Muy bien. Y el hombre le seguía preguntando porque no entendía, parece ser, de qué le estaba hablando. Parece ser. La contestación de Yeshua es, si no entendés las cosas terrenales y no las crees, ¿cómo te voy a explicar las cosas celestiales? Entonces hay cosas que son de la tierra y hay cosas que son del cielo. Porque parece ser que la tierra y el cielo están divididos. ¿Y por qué no hablan de esto Mateo, Lucas y Marcos? ¿Por qué el único que plantea que va a venir un Espíritu Santo a través del Mesías y que lo va a enviar y que el Padre y que el Hijo es Juan? ¿Por qué Juan tiene solamente este diálogo entre Nicodemo y Jesús? ¿Por qué no lo tiene el resto de los discípulos que estuvieron con él? Se suele decir, porque Juan era el discípulo amado del Señor. Entonces registró otras cosas. Y parece ser que era el que tenía mayor conocimiento de la revelación del Padre. Nada más lejano que todo eso. Y para rematarla, Yeshua da otra frase muy interesante. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso sí que es más complicado. ¿Por qué? Porque hay que ascender y descender. Todos estos versículos son el apoyo de la vida mala en la tierra y la vida buena en la otra vida, y que tenemos que subir al cielo porque en la tierra es una especie de castigo de Dios porque el hombre pecó, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de este tipo de versículos es que se ha formado lo que es la cristología, la divinización de Cristo desde la mirada cristiana. Lo que sucede es que no se conoce el trasfondo del diálogo entre Yeshua y Nicodemo. Y no se conoce quién era Juan. Básicamente, Juan era cabalista. A ver, la cábala, como la conocemos hoy en día, fue puesta por escrito, por así decirlo todo esto, en el siglo XV. Pero las formas interpretativas son muy anteriores. Es más, son anteriores a la época de Yeshua, muy anteriores. Y están dispersadas en toda la Escritura. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No significa que tenemos que ser cabalistas. Lo que quiero darles es quién era Juan. ¿Por qué Juan narra cosas que los otros discípulos no narraron? ¿Por qué las explica desde ese lugar? ¿Y qué significan? Y por último, ¿qué significan para nosotros cuando podemos leer Juan y Apocalipsis con ese conocimiento? Bien. Ahora viene la parte muy técnica,
les voy a hablar lo básico, de lo más básico de la Cábala. Muy sencillo, aunque sean muchos términos y todo lo demás, es muy sencillo, pero tienen que escucharlo, si no, no van a entender nada de lo que digo. Y después vamos a ir buscando dónde está en la Biblia, porque si no, es un conocimiento extraño a la Biblia. Y lo que vamos a hacer es buscarlo dónde está en la Biblia. Básicamente, Dios, desde el punto de vista de la interpretación cabalística, Dios es el Ein Sof, lo que no tiene fin, lo que no puede ser medido, entendido ni comprendido por el hombre. Ese es Dios, está por sobre todo. Ese que está por sobre todo se manifiesta. Al manifestarse lo hace mediante 10 esferas o sefirot. Cada una de estas son formas de manifestación divina. El Ein Sof, lo no manifestado de Dios, es incognoscible. El hombre no puede conocerlo, no accede. Solo podemos entender de Dios lo que Él ha manifestado. Bien. Yo les leo, ustedes presten atención. Romanos 1, 19, 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa los hombres. Pablo, Rav Shaul, está citando las palabras que les di en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19, 20. Es el mismo concepto. No es creatividad de Pablo. Les acaba de explicar Pablo, desde el concepto místico del pueblo judío, cómo es la manifestación y la revelación de Dios. Bien, en esa manifestación y revelación divina, hay 10 sefirot, 10 formas en que Dios se manifiesta. La primera se llama Keter, corona. Es lo que une lo no conocido del hombre con lo conocido, con lo que es. La segunda se llama Jochma, sabiduría. Es representativa del Espíritu de Dios. La tercera manifestación se llama Binah, entendimiento. Keter, Jochma, Binah. La cuarta se llama Da'at, conocimiento. La quinta, Tiferet, belleza, armonía. La Torá escrita, el Mesías. Belleza, armonía, la Torá escrita, el Mesías. La quinta, Gesed, misericordia. La sexta, Gburá, juicio. La séptima, Netzach, victoria. La octava, Hod, gloria. Yesod, la novena, fundación. Malhut, reino de los cielos, la última. Bien, vamos de nuevo. Las primeras tres, Keter, Jochma, Binah, la corona, la sabiduría y el entendimiento, las vamos a ver, yo se los voy a leer, ustedes traten de seguir en Shmot, Éxodo, capítulo 31, versículo 3. Resulta que Betzalel, ¿se acuerdan que fue Betzalel el que construyó las cosas del tabernáculo? ¿Sí? Miren. Bemaleo to ruach Elohim, bejochma, ubitbuna, ubidaat, ubekol melajá. Traducción. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. ¿Qué palabras aparecen acá? Aparecen Keter, corona, el Espíritu de Dios, Jochma y Binah. Entonces, para explicar lo que Dios le había dado a Betzalel,
la Escritura nos cuenta las manifestaciones de Dios. Keter, Binah y Jochma. Bien. Pero yo les nombré 10. Si hay 3 nombradas, faltan las otras 7. Les voy a leer Primera de Crónicas 29:11. Lo leo en hebreo y después se los traduzco al español. Fíjense. Leja Adonai Agdulá Agburá Beatiferet Beanetzach Beahod Kikol Baashamayim Baarej Leja Adonai Umemlaleja Beistale Lekol Lerosh. Esto es: tuyo es, Adonai, la magnificencia, el poder, Gesed, Burá, la gloria, Tiferet, la victoria, Netzach, el honor, Hod. Porque todas las cosas, el Sod, que están en los cielos y en la tierra, son tuyas, oh Adonai. Tuyo es, oh Adonai, el reino, Malhut, y tú eres excelso sobre todos. Ahí están nombradas las otras 7 esferas. Si no conocemos el trasfondo místico, lo que estamos diciendo es que el autor del libro de Crónicas está haciendo una adoración de Dios. Tuyo es el poder, la gloria, la magnificencia. Pero si conocemos el trasfondo místico del pueblo de Israel, nos estamos dando cuenta de que puntualmente está nombrando las 7 manifestaciones de Dios. Así que aún los autores de la Escritura están impregnados de esta forma de interpretar la creación divina y de quién es Dios. Bien. Vamos a ir un poquito más lejos. Keter es la misericordia, la corona. Representa la voluntad de Dios, aquello que une lo no conocido de Dios con lo conocido. Es la voluntad divina. Que se relaciona directamente con la otra sefirá, que es Jochma, la sabiduría. La sabiduría, la palabra Jochma, viene de Koach Ma, la fuerza potencial de Dios. Aquello que Dios ha puesto y que se tiene que seguir desarrollando, como nuestro crecimiento. Como, por ejemplo, bien fácil, una semilla. ¿La semilla qué es? Una planta en potencia. Si la plantamos y la regamos, crece. Bueno, eso es Jochma. Lo vemos en la naturaleza. Keter, Jochma y Binah, las 3 principales superiores. Binah es el entendimiento. Estas 3 son el alma divina. Y estas 3, de estas 3, es de donde proviene el Espíritu de Dios a la creación. El camino es Keter, Jochma, Binah. Eso es cuando Dios se revela al hombre y Dios le da al hombre el Espíritu Santo. Si ustedes después cuentan cuántas sefirot yo les nombré, no les nombré 10, les nombré 11. Hay una, Da'at, conocimiento, que se cuenta como manifestación de Dios o no, dependiendo de si estamos viendo a Dios de abajo hacia arriba, o si lo estamos viendo de arriba hacia abajo. ¿Qué es eso de abajo y de arriba? Acuérdense, palabras de Yeshua, de Juan, lo que viene de abajo y lo que viene de arriba, el que subió y el que bajó. ¿Qué es eso? Que estas 10 sefirot
están ordenadas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo es lo que Dios manifiesta. De abajo hacia arriba es lo que el hombre ascendiendo puede conocer. Entonces, si vemos la creación de arriba hacia abajo, Da'at, conocimiento, desaparece. No se la considera como Sefirá y son 10. Si vemos de abajo hacia arriba, Da'at se la considera como Sefirá, pero la principal de todas, llamada Keter, que en algún momento les dije, que es lo que une lo no conocido con lo conocido, desaparece. Quiere decir, desde esta forma de interpretar, que nunca podemos conocer a Dios. Podemos sentirlo, podemos adorarlo, podemos esto, pero nunca vamos a llegar al conocimiento pleno de Dios, porque nos excede, porque es el Ein Sof. Lo máximo que podemos alcanzar de Él, lo máximo es que el Ruach HaKodesh esté en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y que nos lleva a una elevación tal que nos acerca a Dios y nos deja en el umbral entre lo que es Él y lo que somos nosotros. ¿Quién es Él? El Creador. ¿Quiénes somos nosotros? Lo creado. Bien. Bueno, le nombré Keter, Jochma, Binah, todos estos nombrecitos y estas cositas. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos esto? Y bueno, que son 10 esferas, 10 manifestaciones de Dios, 10 formas de manifestarse. Que cuando Dios manifiesta su espíritu, el camino es Keter, Jochma, Binah. Dios manifestándose al hombre y enviándoles el Espíritu Santo al hombre. Quedan otras 7. ¿Cómo se unen estas 7 con las 3 principales? Mediante Tiferet. ¿Tiferet qué es? La belleza, la armonía, la Torá escrita, el Mesías. Pero el Mesías es el que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos da el Espíritu Santo? ¿Dios o el Mesías? Les voy a leer. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro menajem, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está diciendo Yeshua? Le voy a rogar a Dios que envíe el Espíritu Santo. El Mesías le va a rogar a Dios para que sea Él el que envíe el Espíritu Santo. Pero también Yeshua dice otra cosa. Pero cuando venga el Consolador, a quienes yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahora dice que Él lo va a enviar. ¿Se dan cuenta? Primero dice, el Padre va a mandar el Espíritu Santo. Keter, Jochma, Binah. Ese es el camino. Y después dice, yo le voy a mandar el Espíritu Santo. Tiferet hacia abajo. Por lo tanto, Juan está explicando las palabras de Yeshua en términos cabalísticos. Entonces, si conocemos esto, vamos a conocer qué es lo que está diciendo. Entiendo que lo que les estoy narrando debe ser bastante técnico, que nunca lo escucharon, posiblemente se hayan perdido ya, pero no importa. Vamos a lo práctico. Lo práctico es, lo van a leer ustedes después, Hechos 3:2. Se encontraron
con alguien que tenía que ser sanado, y ¿dónde estaba esta persona? En la puerta llamada La Bella, en el oriente. Después lo pueden leer ustedes. La puerta, La Bella, si buscarían la palabra en hebreo, belleza, armonía, es Tiferet. Tiferet se relaciona con el oriente, la puerta del oriente. Oriente es Jerusalén. Esa persona tenía que ser sanada y daba limosnas, etcétera, etcétera, etcétera. Aún los discípulos de Yeshua, cuando narran hechos, lo narran dentro de estos conceptos. Bien, por lo tanto, tendríamos que leer no solamente los evangelios, sino el resto de los libros, conociendo la mística del pueblo judío. Ahora, con todo esto, vamos a tratar de entender qué es la encarnación de Yeshua. Toda esta vuelta es para esto. Porque si no inventamos cosas, que si es Dios, que si es hombre, que si es una cosa, que si es la otra. Y para entender ese punto, tenemos que ir a Juan, porque es Juan el que habla de esto puntualmente. Espérenme un segundito. Ya estamos. Leemos en el español. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después, para rematar este concepto, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es mayor que la ley de Moisés. Típica interpretación de la Iglesia, del cristianismo, de la cristología. Permítanme leerles en hebreo, a ver si algún término les suena. Con que les suene ya es suficiente. Beadavar nihye basar, baishhan betojenu, benejaase tifarto ketiferet, ben yahid leabav, rav gesed vehemet. Esto sería en una mejor traducción al español. Y la palabra se hizo carne. La palabra, no el verbo. La palabra es la potencia creadora de Dios, la acción. Se hizo carne. Cuando leemos basar en hebreo, se refiere al impulso del bien y el impulso del mal que tenemos los hombres. Aquello que tiene que ver con la serpiente que se miraba en el desierto. Veishhan betojenu. Veishhan viene de Shejiná, y habitó la Shejiná, la presencia de Dios, eso que Moisés tenía que orarle y le golpeó, habitó entre nosotros. Betiferes que Tiferot, y Tiferet, el Mesías. Tiferet, la esfera que es el Mesías, la Torah escrita, la belleza, la armonía, se hizo presente. Como Yahid Leabab. Yahid es el único, el más amado, el más querido. El término que se usa es el mismo término que se usa para hablar de Isaac, el hijo de Abraham. Y toma a tu único, a tu hijo,
El que más amas. Ese mismo término es el que está usando acá Juan. Sin embargo, no decimos que Isaac era igual que Abraham. Decimos que era el hijo de Abraham. ¿Me entienden? Sin embargo, cuando leemos esto, según la cristología, ¿cómo lo leemos? Como que Yeshua es el hijo de Dios, pero que es igual a Dios. ¿No? Está diciendo una cosa totalmente diferente. Está diciendo que la esfera, Tiferet, la belleza, la armonía, la Shejiná, la presencia de Dios, creada por Dios, porque es una esfera, se ha hecho presente entre nosotros, al cual Dios ama. Dios ama. Bien. Conjuntamente con Gesed, la misericordia, Bemet, la verdad. Bien. Déjenme explicarles una cosita más. La verdad o la firmeza era la esfera de Geburá. Entonces, con Tiferet, la esfera de Tiferet, se presentaron Gesed y Geburá. Gesed es la misericordia de Dios y Geburá es la verdad, la firmeza, la rectitud divina. Bien. ¿Que antes no había verdad en el mundo? Sí, pero no está hablando de lo verdadero y de lo falso. Está hablando específicamente de las tres esferas o manifestaciones de Dios que representan Tiferet, el Mesías, y la acción del Mesías. La misericordia y la firmeza, la verdad. Bien. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Yeshua, por supuesto. ¿Por qué la ley fue dada por Moisés? Pues es muy sencillo. No dice la Torá. Acá está hablando de la ley fue dada por Moisés. La ley de Moisés no es la ley de Moisés. Dios le dio a Moisés la Torá. Pero cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando de la Torá oral, la interpretación. La interpretación pertenece a una esfera determinada de las 10 que le nombré, que se llama Malhut, que es la última, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es interpretación. ¿De qué? De Tiferet, del Mesías, de la presencia divina. Entonces, la interpretación fue dada a través de Moisés. Cuando uno se pone a estudiar sobre el pueblo de Israel, se va a dar cuenta que la tradición oral siempre se dice que se originó con Moisés. Entonces Juan explica, la interpretación oral vino con Moisés, pero Gesed y Geburá, la gracia de Dios, el amor de Dios y la verdad y la firmeza de Dios vinieron con Yeshua, con Tiferet. Por lo tanto, Juan está hablando absolutamente de Cábala y está explicando todo lo que él había vivido de acuerdo a la Cábala. Lo sacamos de este contexto y ¿qué planteamos? Que Cristo es superior a Moisés. Que Cristo es el Hijo de Dios y que es igual a Dios. Y Juan no está hablando de eso. Dice una cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Es más, si esto lo llevamos a todo el libro de Revelaciones, también vamos a entender el libro de Revelaciones de una manera totalmente distinta al común que se menciona. Bueno. Muy lindo, muy interesante, no me acuerdo nada de todo lo que dijo porque son muchas palabras muy raras. ¿De qué me sirve todo esto? Ni que hablar que lo que viene de arriba
es lo que viene de Dios y lo que viene de abajo es lo que viene del hombre. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Porque si el Espíritu viene de Dios, pero el Espíritu también lo manda el Mesías, cuidado. Porque Da'at, el conocimiento desaparece cuando el Espíritu y la revelación viene de Dios. Es revelación pura. Pero aparece cuando el conocimiento está basado en nuestro ascender, que no es lo mismo. Entonces, ¿de qué me sirve tener tanto conocimiento y saber todo este tipo de cosas si yo ya creo y entonces voy a ir al cielo? Despacito, despacito. Porque cuando seguimos al Mesías, Dios nos da el conocimiento, Dios nos da el Espíritu, pero cuidado, en ningún lugar dice que nos da el conocimiento. Entonces, podemos tener la acción de Dios en nosotros, pero ¿cómo lo aplicamos después? ¿Haciendo qué cosas? ¿Creyendo qué cosas? ¿Ascendemos o no ascendemos? ¿Nos quedamos siempre como niños o maduramos? Por eso Yeshua dice, si las cosas terrenales, Malhut, no las creen, ¿cómo les voy a explicar las cosas celestiales? Keter, lo que está más arriba. Primero hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que el Espíritu Santo gobierne realmente en nosotros. Pero una vez que gobernó, tenemos que conocer. Porque si no conocemos, nuestras prácticas y nuestra forma de vida, en vez de acercarnos a Dios, nos pueden bajar en el conocimiento. Ese es el punto. ¿Por qué no hay paz en el mundo si ya vino el Mesías? ¿Por qué hay injusticia social si ya vino el Mesías? ¿No se supone que cuando venía el Mesías, todas las profecías decían, bueno, ya viene la era mesiánica? Sí, vino el Mesías. Pero su conocimiento no fue tomado, fue olvidado y quitado. Entonces, como no entendemos, claro, es que hay dos venidas. Primero viene, muere, y después, cuando Él viene, Él va a arreglar todo. Pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en los tiempos finales va a haber más da'at, más conocimiento, y la gente correrá detrás del conocimiento. La gente correrá detrás del conocimiento significa, cada vez más gente se va a preocupar por conocer los misterios de Dios. Es que si no conocemos los misterios de Dios revelados al hombre, como Rav Shaul lo dice en Romanos 1, 19 y 20, si no conocemos eso, seguimos siendo niños ignorantes de lo que realmente Dios quiso decirnos. Y como somos ignorantes de eso, siguen habiendo injusticias, siguen habiendo guerras, y siguen sucediendo las cosas que vemos que suceden. Y le seguimos echando la culpa al diablo, que es el malo, y esperando que cuando nos muramos vayamos a un lugar mejor, en donde vamos a tener casa, no vamos a tener que pagar alquiler, vamos a tener auto, vamos a tener comida todos los días. O sea, todo eso que nos preocupa de acá y todo allá lo vamos a tener todo. Allá, ¿no? Allá. Porque acá no podemos resolver nada. Si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo les voy a explicar las celestiales? Porque nadie ascendió, sino el que descendió. Claro, nadie de abajo puede ascender hasta más allá de Keter.
sino lo que Dios envía de Keter hacia abajo. O sea, si Dios no se revela, no hay nadie que pueda entenderlo. El problema es que Dios se ha revelado a través de Tiferet, del Mesías, de Yeshua, y seguimos sin entender. Y esto es muy grave. ¿Por qué es grave? Porque nos mata el alma. Porque hay mucha gente que quiere conocer y que no sabe a dónde ir o qué escuchar. Porque no sabe qué camino tomar. Porque cuando tiene que tomar decisiones, van llevados de un lugar para el otro. Y hoy creo en esto, y mañana creí en lo otro, y mañana hice aquello. Y vamos yendo y viniendo, sin conocer lo que Dios ha revelado realmente en la Escritura. Y yo esto nunca lo escuché antes. Sí que lo escucharon. La cábala es mala, es de los judíos, es de Satanás. Lo escucharon. Es la ignorancia. Es la ignorancia. 2000 años de ignorancia. De miedo. Miedo a conocer un trasfondo distinto que nos permite entender la Escritura. Como siempre les digo, entender la Escritura es saber vivir lo que Dios nos pide que vivamos. Y si no vivimos lo que Dios nos pide que vivamos, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos creyendo? ¿Y qué estamos esperando que Dios haga? ¿Que nos solucione todos los problemas? Para eso voy al supermercado. Busco un producto que se llama pastilla para solucionar problemas. Ya está. Ya lo solucioné todo. Y Dios no pide eso. Dios pide que vayamos ascendiendo hasta el nivel de Tiferet, el Mesías. Y en ese nivel, si estamos preparados para entender más, Dios nos da desde Keter, Jokmah y Binah la otra parte del conocimiento. ¿Y para qué sirve saber todo eso y tener ese conocimiento? Para adherirse a Dios, unirse a Dios, estar en Dios, que en el fondo es lo que todos buscamos. Esa armonía, esa paz, esa firmeza, esa confianza, ese estar eternamente en algo sin tiempo, esa es nuestra unidad con Dios. Y si no estamos bien ubicados, perdemos la posibilidad de realmente unirnos a Dios. Y esto no tiene que ver ni con ser judíos, ni con ser gentiles, ni con ser cristianos, ni con ser mahometanos, ni con ser hinduistas. Esto está más allá, está mucho más allá de todo eso. Está en seguir el camino correcto. Está en entender el camino correcto. Ahora bien, Dios se ha revelado y esa revelación excede a una cultura. La revelación de Dios excede a la cultura judía. Porque si no, solamente 13 millones van a ir al cielo y 6.000 millones van a ir al infierno. En ese Dios no creo. Pero, como es la revelación a través de la cultura judía y del pueblo judío, es ahí es donde hay que ir a buscar el conocimiento que el hombre puede tener de Dios. Después Dios, cuando estemos preparados, nos dará la otra parte del conocimiento, que no es inteligible, que no es cognoscible, que ya depende de su apertura a nosotros. Por eso dije en un momento que está más allá de cristianos, judíos, mahometanos o hinduistas, en el sentido de que tenemos que ir a lo más profundo, a la unidad con Dios, pero a través de un camino. Y ese camino es el camino de la Escritura. Y es solamente a través del Mesías. Solamente a través del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es Tiferet, la belleza,
la armonía, la Torá escrita, el que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Pero yo sabía todo al fin y al cabo, ¿no? Yo sabía que si tengo a Jesús en el corazón, Él me da el Espíritu Santo. Sí, claro. Y después, ¿cómo vivís eso? Ese es el problema. ¿Vivís de tal forma que ascendés o vivís de tal forma que descendés? ¿Vivís de tal forma que madurás y Dios te va revelando realmente un mejor estado de existencia? ¿O cada vez estás peor yendo de un lugar al otro porque no encontrás la paz y la plenitud? ¿Se puede conocer a Dios? Solamente se puede conocer lo que Él nos revela. Pero eso nos alcanza como para ser felices y sentirnos sus hijos, amados por Él eternamente. Shabbat Shalom, que el Señor los bendiga.